Buenos días, hoy tenemos a la ponente a la profesora Violeta Sierra. Ella es profesora de la asignatura del área de Psicología Clínica de la Facultad de la FES Iztacala. Es egresada de la facultad y cuenta con una maestría en tanatología. Es especialista en terapia cognitivo-conductual y el día de hoy nos va a presentar en su clase pues lo que es la reestructuración cognitiva, que es una de las técnicas más utilizadas en este enfoque teórico. Gracias. Pues buenos días, chicos. El día de hoy pues precisamente vamos a hablar de la reestructuración cognitiva. Vamos a revisar brevemente a Ellis, y que son los precursores de la terapia cognitiva, pero también vamos a enfocarnos principalmente en la tarea de Beck. ¿Por qué Beck? Porque Beck es quien creó el manualito famoso de terapia de depresión de Beck, donde él nos da todo un panorama de qué es lo que se tiene que hacer con este tipo de usuarios que tienen problemas de depresión. La depresión en lo que es la conducta suicida, en lo que es la ideación suicida es importante, porque gran parte de las personas que tienen ese tipo de pensamientos no lo tienen en aislado. No es de, bueno, hoy amanecí y hoy quiero suicidarme, ¿no? O sea, como que hoy me dio la idea de que hoy quiero ganas de hacer un acto suicida, una conducta suicida. No es así. Desgraciadamente o desafortunadamente, pues ya es todo un continuo. ¿Un continuo de qué? De que ya dan varios días, varios meses, incluso años, donde la persona pues está teniendo una sintomatología depresiva, está teniendo todas las características de un paciente con depresión. Comúnmente van como de la mano, la depresión y la ideación y la conducta suicida. No siempre, no es una regla, pero sí lo vamos a encontrar en muchos casos cuando nosotros tengamos frente a nosotros un usuario que tiene ideación o conducta suicida. Pero bueno, primero sería importante empezar a enfatizar por qué reestructuración cognitiva. Muchos piensan que reestructuración cognitiva y terapia racional emotiva o la terapia de depresión de Beck es distinto. ¿Alguien conoce la diferencia entre reestructuración cognitiva y, por ejemplo, la terapia de racional emotiva de Beck? ¿No? A veces muchos pensamos que es lo mismo o que incluso son técnicas diferentes, ¿no? Que una cosa es reestructuración cognitiva. En alguna ocasión escuché, ¿no?, a un alumno que me comentaba, es que reestructuración cognitiva es reestructurarlo de manera más global, de manera más general, y terapia de depresión de Beck es solamente enfocada a la depresión. Y no es así. Cuando nosotros llamamos terapias de reestructuración cognitiva o reestructuración cognitiva sin terapia, nos estamos enfocando principalmente a un conjunto de técnicas y estrategias propias de la reestructuración cognitiva que van a trabajar principalmente con la cognición. Es decir, dentro de la reestructuración cognitiva vamos a encontrar a Ellis, a Beck, por ejemplo, Meichenbaum, ¿no?, con su entrenamiento en autoinstrucciones. Vamos a encontrar dentro de la reestructuración cognitiva a todos los cognitivos, por ejemplo, Kelly, ¿no?, que se mencionan los tres principales, son principales, no hay que decir que sean los únicos, que pues ven lo que es la terapia de reestructuración, que vamos a encontrar a Ellis, a Kelly y a Beck. Hoy nos vamos a enfocar principalmente a Beck, pero voy a mencionar a Ellis porque es importante también conocer cómo qué trabaja cada uno de estos autores. Si tienen alguna duda o algún comentario, levantan su mano en cualquier momento, ¿okay?, para que vaya quedando todo claro. Por ejemplo, Beck nos habla qué diferencia entre la terapia de Beck a la terapia de Ellis, por ejemplo.
bueno, que es la TREC, que bueno, en su tiempo, hace muchos años, él nada más nos aportó que fue la TREC, terapia racional emotiva, pero ya en la actualidad, que son las terapias de tercera generación, tenemos la TREC, que es mucho más completa que la TREC solamente. Entonces la TREC nos va a dar mayor componentes para poder entender este tipo de pensamiento irracional. Pero vendría siendo lo mismo la TREC que lo que trabaja Beck, por ejemplo, ¿no? A veces se confunde, a veces dicen es que es lo mismo y no es cierto. Por ejemplo, Beck nos habla de esquemas, a diferencia de Ellis. Ellis se va a enfocar principalmente al pensamiento irracional. De hecho, pues gran parte de la terapia racional emotiva, como su nombre lo dice, que ahora ya es terapia racional emotivo-conductual, nos va a hablar principalmente de los pensamientos irracionales. Pero Beck nos va a hablar de esquemas. Para Beck el esquema es muy importante conocerlo y entenderlo con el proceso terapéutico, cuando nosotros estamos ya interviniendo con una persona, con un usuario que tiene no sé, alguna idea suicida, por ejemplo, ideación suicida. Los esquemas para Beck son una forma de realidad. Yo, por ejemplo, puedo tener un esquema de, no sé, que las mujeres deben de ser las que atienden a los hijos, que las mujeres son las que deben de quedarse en el hogar, el matrimonio es para toda la vida hasta que la muerte nos separe, si no me caso de blanco ya el diablo me chupó, ya me va a ir mal, etcétera. Y eso no es en aislado. El esquema no es de que yo me levante hoy y diga, hoy voy a tener un esquema respecto a que las mujeres deben ser subyugadas, que las mujeres deben de tener ciertas actividades del hogar. No es de esa forma. Un esquema para Beck se va construyendo a lo largo de toda nuestra vida. Comúnmente se da en el proceso cuando nosotros tenemos a nuestra familia, cuando ellos son los que nos dan la pauta a estos esquemas, los que nos ayudan a construirla. Evidentemente no somos una tabula rasa que todo lo que me diga mi mamá lo voy a absorber como esponjita, o mi papá. Tengo que hacerle variaciones. El proceso es que yo le voy haciendo variaciones conforme a mi experiencia, pero el esquema ahí está. En algún momento alguien me dijo que si todos los hombres son unos desgraciados, que todos los hombres son iguales, que todos los hombres violentan, que todos los hombres golpean, fue porque seguramente escuché a mi mamá, o mi mamá me lo dijo de manera directa, y no solamente mi mamá, sino a lo mejor un día llegó la tía llorando y yo la vi toda golpeada, ¿no? Y dije, pues sí, la golpeó el marido, pues qué mala onda. Y a lo mejor no solamente eso, ¿no? Sino también la abuela, las noticias, los medios de comunicación, todo influyen. Y yo voy generando un esquema. Por eso es una forma de realidad. Puede ser funcional o no funcional para el usuario, sí. O sea, no todos los esquemas son funcionales. Por eso Beck nos habla de esquemas rígidos y de esquemas flexibles. Un esquema rígido es aquel que no es permeable. No sé si muchos conozcan, no sé, al abuelito, ¿no? Que se da más como, o incluso nuestros papás, ¿no? También son de esa forma, ¿no? La educación así fue porque a mí me educaron de esta forma y a mí me dijeron que con sangre entran las palabras, ¿no? Y entonces a mí me enseñaron de esa forma y así es. No, papá, es que no es de esa forma, es que mira, hay otras alternativas, no siempre es así. A mí me funciona de esa forma. Estamos frente a una persona que tiene un esquema rígido y sobre todo si le cuesta trabajo, si va a un proceso terapéutico, por ejemplo, moldearlo, o sea, que se vuelva un esquema flexible. Son gente que tenemos en terapia y que se
Hay veces que, por ejemplo, no hace ciertas cosas, el pensamiento es así de es que yo no puedo, o sea, terapeuta, a mí me enseñaron de esa forma y yo no puedo pensar de otra forma, ¿no? Porque he venido 80 años de mi vida, 50 años de mi vida practicándolo. Quizás si no me ha sido funcional, pero sigo, no lo quiero dejar porque es como, para mucha gente es como dejar de manera metáfora como su forma de ser, ¿no? Su esencia. Y esos son los esquemas rígidos. En otra clase con la profesora Carolina, Ajá, veíamos creencias como intermedias y creencias centrales, me parece. ¿Se podría decir que las creencias están adentro de los esquemas o simplemente son como dos formas de llamarlo dependiendo la teoría? ¿O dónde estarían las... O sea, es que se imagina que es como lo mismo, pero ¿cómo quedarían? Sí, exactamente, las creencias están en los esquemas, pero también vamos a hablar de supuestos, ¿no? Que más adelante les voy a decir los supuestos, donde ya es, digamos que Beck va particularizando. Lo general de Beck es el esquema. Tengo que entender el esquema para Beck. Como terapeuta tengo que entender, por eso es que nosotros preguntamos a veces la historia de, no sé, dígame cómo fue su relación con su mamá, con su papá, ¿no? Y no porque lo veamos de manera tipo psicoanalista, no lo hacemos de esa forma, lo vemos precisamente para entender y conocer a qué esquema nos estamos enfrentando y de dónde va a salir la creencia, ¿sí? Y bueno, los esquemas flexibles pues son aquellos en que, bueno, pues sí sé que pues me está causando, no sé, daño pensar de cierta forma, no me está siendo funcional, no me he adaptado a ciertas circunstancias y bueno, la verdad es que quiero cambiarlo y entonces sí hay como un poco más de flexibilidad por parte del usuario para cambiar. Pero el esquema siempre va a estar presente. Todos nosotros, hasta yo, todos tenemos esquemas, todos. Y son diferentes esquemas. Tenemos un esquema especial para, no sé, las relaciones de pareja. Tenemos un esquema para la educación, por ejemplo, la expectativa que yo tengo como profesionista, ¿no? Al salir egresado de la facultad. Tengo un esquema para... no sé, las relaciones amistosas, ¿no? De las relaciones de amistad. Tengo también ciertos esquemas. Es parecido a la película de Intensamente, así, ¿no? O sea, veíamos las bolitas y esos eran parte de los esquemas como felicidad, así. Eso eran los esquemas, esos son esquemas. ¿Hasta aquí muy bien? ¿Sí? Y posteriormente vamos a tener lo que muchos le llaman como los supuestos. Beck le llama supuestos, o sea, vamos a tener creencias y posteriormente los supuestos. Los supuestos ya es la cognición que yo estoy teniendo, y eso ya es particular, que yo estoy teniendo a través de ese esquema. Mi esquema es, me enseñaron que las mujeres que no se casan de blanco, se las va a llevar el diablo, se van a ir al limbo, se sentencian, etc., ¿no? Y el supuesto vendría siendo de voy a estar buscando continuamente a un hombre que me satisfaga esa necesidad que yo tengo. Y si no la tengo, entonces me voy a frustrar, me voy a sentir mal y todo el tiempo voy a estar con ansiedad porque, o con estrés porque no, o frustrada porque no consigo esto que yo, mi esquema, me lo está marcando. Entonces un supuesto es la cognición donde yo ya estoy pensando acerca de el evento. De hecho, una cognición más precisa se refiere a la valoración de acontecimientos hecha por los individuos y referida a eventos temporales pasados o actuales, ¿no? Por ejemplo, una cognición, que es lo que muchos le llaman, por ejemplo, pensamiento, lo que se le llama de manera como coloquial, es que la gente está pensando esto, es una cognición. Por eso es que en la reestructuración cognitiva y en el modelo cognitivo propiamente, no podemos hablar, por ejemplo, es que al usuario se le permite, ¿no? Porque pues no tiene otra forma de comunicarnos y así es
como lo debe de hacer, ¿no? Es que yo pienso en mi mente, ¿no? Nosotros no podemos quizás pensar en que existe una mente, sino es una cognición que está presente, sí, evidentemente en nuestra cabecita, pero es cognición, no es que esté ahí en la mente. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Y bueno, la diferencia estriba de Beck a Ellis es que Ellis nos habla de pensamientos irracionales para entonces ubicarlos, y al ubicarlos vamos a entonces tratar de que el usuario los elabore de manera racional. Y Beck no. Beck nos va a hablar de pensamientos automáticos. Beck es un autor que empezó a incursionar en todo esto de la terapia, en todo esto de la depresión, en desde el enfoque, desde el modelo psicoanalista. De hecho, Beck es psicoanalista de raíz, de origen, pero por muchos estudios que estuvo haciendo, investigaciones, para Beck no fue funcional. Incluso lo menciona así en alguno de sus libros, y lo que hace es volverse del bando de los cognitivos. Mucha gente confunde a Beck como cognitivo-conductual. No, Beck es cognitivo. De hecho, incluso si uno lee el libro de la terapia de depresión de Beck, vamos a encontrar incluso muchas, como que no puede dejar sus raíces, ¿no? Como que menciona cosas como el yo, ¿no? Cuando el yo se siente perturbado, etcétera, porque todavía tiene como que esa tendencia, ¿no? del psicoanálisis. Pero bueno, él se vuelve cognitivo y empieza precisamente a trabajar todo esto de las cogniciones de las personas con depresión. Para Beck, un pensamiento automático es aquel que se presenta de manera aislada, de manera inmediata, de manera automática, valga la redundancia, sin que haya un estímulo aparente que lo desencadene. Yo difiero un poco en esto, porque no es de que yo esté aquí sentada, ¿no? A lo mejor la compañera está pensando en, no sé, la torta, ¿no? Porque no desayuno, y está pensando en la torta de salchicha o de milanesa y está escuchándome, pero está ahí con su torta, en su cognición es la torta, en su pensamiento. Para eso, Beck es un pensamiento automático, porque no hay un estímulo. O sea, aquí no hay comida, aquí no huele a comida, no hay algo que realmente esté mediando para que se presente este estímulo, pensamiento automático. Pero ¿qué creen? Sí lo hay. ¿Por qué? Porque seguramente a lo mejor está teniendo ciertos estímulos como movimiento intestinal, como que tiene, que tenía hambre, un vacío en el estómago, o simplemente la maestra lo está aburriendo, ¿no? A lo mejor es lo que dice, no tiene sentido, ya lo sé, no lo entiendo. Y entonces, para calmar su ansiedad, para calmar esa ansiedad y ese estrés que le provoca el hecho de escucharme, entonces dice, pues la torta, ¿no? Porque empieza, y no solamente porque, quiero imaginarme la torta, sino porque hay otros estímulos involucrados ahí, como el movimiento de su estómago, etcétera. Por eso difiere un poco con Beck en ese aspecto. ¿Por qué? Porque si hay un estímulo. No tan evidente como el de Ellis, que es un pensamiento irracional. Si yo, por ejemplo, observo a mi novio que está mandando mensajes, ¿no? En su celular y no me está haciendo caso, y de repente como que yo quiero mirar, ¿no? Y le hacía así, ¿no? Como que, ¿no? A lo mejor ahí si el estímulo es más evidente, porque puedo tener un pensamiento irracional respecto a que pues me está haciendo infiel, ¿no? Que seguramente está chateando con otra, que me está poniendo el cuerno, etcétera, todo ese tipo de pensamientos irracionales. Pero con Beck no. Con Beck, según él, no hay un estímulo. La persona depresiva, el pensamiento automático es inmediato. Él puede estar, la persona, sentada en el salón de clases y de repente
empezar a tener el pensamiento automático de la vida es un asco. Yo no sé qué hago aquí. Ya voy a reprobar la materia, no es la única vez que la repruebo. Mis papás me dicen que soy una basura, que no voy a terminar, que nunca voy a hacer de mi vida nada, no voy a terminar ni la universidad. Pues la vida no vale nada, la verdad yo no sé qué hago aquí. Y está en la clase de psicología clínica. No hay un estímulo, o sea, que lo esté desencadenando, ¿no? A lo mejor, y ahí difiero, ¿no? Como les decía, sí lo hay porque a lo mejor no está entendiendo la clase, ¿no? Y entonces ahí dice, o ya le dijeron, ¿no? Que es más evidente, ¿no? ¿Sabes qué? No vas a pasar la materia, vas muy mal, llevas tantas faltas, etcétera, ¿no? El depresivo piensa de esa forma, de manera automática. Puede estar en una fiesta con los amigos, de manera pasándosela aparentemente bien, y de repente llega el pensamiento automático y es estar pensando en, pues no, o sea, no me siento satisfecho, pues sí, qué chido estoy aquí, qué padre, pero no me siento al 100, no me siento feliz, ¿no? Y entonces empiezo nuevamente a maquinar todo este tipo de pensamientos. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Y bueno, para Beck vamos a tener sus pensamientos automáticos son importantes. De hecho, Beck nos va a hablar de lo que es, nos habla precisamente de la tríada cognitiva. Para ver la tríada cognitiva es lo que piensa de sí mismo, del presente y del futuro. Y comúnmente pues va a ser de manera catastrófica, de manera negativa. Estos pensamientos automáticos no son positivos. Si estamos hablando de una persona que tiene depresión, pues no va a estar pensando, ay, qué felicidad. O sea, sí puede haber pensamientos automáticos de manera positiva, pero los vamos a ubicar precisamente pensamientos automáticos negativos que van a estar afectando a todo conductualmente en el individuo. Este pensamiento automático de Beck se va a enfrascar, lo vamos a relacionar a fuerza con lo que se llama sus distorsiones cognitivas de Beck. A diferencia de Ellis, por ejemplo, Ellis los va a enfrascar ¿qué? En sus pensamientos, su lista de pensamientos irracionales. Ellis nos tiene todo un formatito de pensamientos irracionales. Y estos pensamientos irracionales, uno los checa, creo que hay una persona afuera, no sé si él los ubica precisamente en, uno ubica el pensamiento irracional, uno lo identifica como terapeuta y uno lo busca en la lista de pensamientos irracionales. Y bueno, ahí vamos a encontrar que se encuentra en el 3, en el 4, o sea, los vamos como a ubicar específicamente. Con Beck, no. Con Beck vamos a tener las distorsiones cognitivas. Vamos a encontrar distorsiones cognitivas de Beck. O sea, yo tengo el pensamiento automático, ya lo ubiqué, ¿no? A lo mejor estoy pensando en, no sé, como está tan callada la audiencia, seguramente, pues estoy de flojera, no me hacen caso, ya ves, Violeta, eres una chafa, no sirves para nada, bueno, serie de pensamientos, supongamos que es eso, ¿no? De manera automática, los estoy pensando en este momento. Este pensamiento lo tengo que ubicar en sus distorsiones cognitivas para que tengan entonces sentido, porque Beck va a trabajar con la distorsión cognitiva en terapia. Tiene diferentes distorsiones cognitivas, por ejemplo, la inferencia arbitraria. ¿Alguien la conoce? O más o menos a qué les suena. La inferencia arbitraria se refiere a que solamente se apoya uno en la evidencia. No sé, si yo me caigo ahorita, ¿no? Y todos se ríen,
Entonces yo, y eso es evidente porque a lo mejor se pueden quedar callados, pero una persona que está sumida en depresión y tiene ya toda la sintomatología de un depresivo, no, aunque se queden callados y aunque se rían, yo voy a empezar a pensar, ¿no? Seguramente se quedaron callados porque les estuvieron pensando, ay, qué mensa, ¿no? O qué bruta la profesora, no sabe ni caminar, etcétera, ¿no? Hago yo mis deducciones, empiezo a pensar de manera automática a partir de este evento. Y si yo pienso de esa forma, entonces seguiría a inferencia arbitraria, por ejemplo, ¿no? Beck los va a ubicar de esa forma. Después vamos a tener la abstracción selectiva. Esta abstracción selectiva es que yo solamente de todo el evento abstraigo lo que me conviene, pero para autoflagelar. Por ejemplo, si veo, por ejemplo, allá atrás a alguien que se está riendo y yo estoy exponiendo, seguramente, en vez de estar yo fijándome en que los demás sí me están poniendo atención, que están atentos, me voy a fijar simplemente en que la compañera se está riendo. Y si se está riendo, entonces va a empezar el pensamiento automático, ¿no? Nuevamente se está burlando de mí porque seguramente dije una tontería, dije una babosada, y empieza ahí el pensamiento automático. Ahorita se me ocurrió mi ejemplo con esto de la abstracción selectiva, no sé si estoy correcto. Ajá. De cuando dicen que a las mujeres, bueno, es como, les puedes decir, no sé, 1000 piropos y no sé, les dices como 10 veces, no sé, cualidades positivas y solo una negativa, y ella entonces solo se va a quedar con la negativa, ¿no? Y es la que va como a tomar en cuenta y podría, no sé, ya hacer como todos estos pensamientos automáticos. Así es, muy bien. El ejemplo que pone su compañera es muy cierto. Porque a mucha gente, ¿no? Se le dice, es que mira, se te ve bonito el vestido, ¿no? Se te ve bonito el pantalón y te ves bien, ¿no? Qué guapa te ves. Quizás, ¿no? Valdría la pena que hubieras utilizado, no sé, una chamarrita, un saquito, y eso te hubiera dado mejor, no sé, te hubieras visto mucho mejor, ¿no? Pues entonces la persona depresiva, entonces empieza a decir, ¿no? No, pues sí, se me ve feo, pues necesitaba el saco, ¿no? Y seguro ya me veo mal, y empieza ahí, ¿no? Se escucha quizás muy catastrófico cómo piensa una persona con depresión, pero así es, ¿no? Así son, y más cuando ya estamos hablando de una depresión crónica, con una depresión ya marcada, una depresión que ya viene de varios tiempos, o no quiere decir que, bueno, por el tiempo también solamente se vuelva crónica, ¿no? Sino también puede pasarme un evento ahorita, no sé, se me muere mi papá, ¿no? Y fue de manera abrupta, o a lo mejor ni siquiera fue de manera súbita, sino que pues sí, ya vino enfermo, pero me duele, fue mi papá, bueno, es mi papá y lo amo, lo quiero, y desde ahí puede desencadenarse una depresión, y más cuando ya estamos hablando de una depresión crónica, con una depresión ya marcada, una depresión que ya viene de varios tiempos, o no quiere decir que, bueno, por el tiempo también solamente se vuelva crónica, ¿no? Sino también puede pasarme un evento ahorita, no sé, se me muere mi papá, ¿no? Y fue de manera abrupta, o a lo mejor ni siquiera fue de manera súbita, sino que pues sí, ya vino enfermo, pero me duele, fue mi papá, bueno, es mi papá y lo amo, lo quiero, y desde ahí puede desencadenarse una depresión y pueden venir ese tipo de pensamientos. La sobregeneralización, ¿no? Aquí generalizan todos los usuarios, ¿no? Por ejemplo, pensando ya en una persona que tiene alguna ideación suicida, ¿no? O empieza a generalizar, no es que si mi papá me hizo el feo, ¿no? Mi papá me dijo que a ver si ya le apuraba porque ya estoy en 8º semestre y que ya me va a dejar de apoyar, que a ver si ya me titulo y ya me empiezo a mantener sola, ¿no?
que nunca he servido para nada y que a ver si ahora sí se lo demuestro. Generalización es que entonces yo empiezo a decir, hijo, seguramente pues ya le estorbo también a mi mamá, o sea, ya mis hermanos también me ven de una forma de que pues a ver si ya le llegas, ¿no? A ver si ya te pones a trabajar, ¿no? Y empiezo a pensar ese tipo de, hago esa sobregeneralización. Generalizo que todo el mundo me ve de esa forma, que todo el mundo dice que ya me tengo que ir a trabajar, cuando no es de esa forma, ¿vale? ¿Vamos aquí bien? La personalización, ¿no? Esa es como clara. Continuamente personalizo todo, ¿no? Si dijeron allá atrás es que huele medio raro, yo digo, híjole, soy yo, ¿no? Con que mi perfume huele mal, ¿no? O sea, personalizo todo cuando a lo mejor ni siquiera es para mí, pero todo lo personalizo, todo. Si los papás están hablando de algo que a lo mejor es de manera general, o están hablando por todos los hijos o por todo lo que pasa en la sociedad, híjoles, pues yo creo que mis papás ya están pensando en que, pues ya, ¿no? Que ya me vaya y ya les estorbo, ¿no? Eso es la personalización. Todo lo tomo personal, a pecho, cuando ni siquiera pues es en algunas ocasiones. Y el pensamiento dicotómico, ¿no? De todo o nada, ¿no? O sea, o todo es, comúnmente es, o todo es bueno o todo es malo. Pero una persona que está en depresión difícilmente va a decir, ay, qué bueno que todo es feliz, todo es felicidad, ¿no? Que bueno, podemos encontrar a veces, pero eso ya es otro tipo de trastorno, como la bipolaridad, por ejemplo, ¿no? Pero comúnmente van a todo a pensarlo como todo es malo, ¿no? Todo lo que tú me dices es malo. No, pero es que mira, te estoy diciendo que los zapatos se te ven muy bien. No, ya me veo gordo. Tú me dijiste que se me veía como raro. No, pero es que no. Entonces es el pensamiento dicotómico de estar pensando solamente en lo negativo. Es todo negativo, todo negativo. ¿Vamos bien? Y bueno, vamos a ver cómo trabaja principalmente Beck, ya cuando nosotros tenemos a un usuario que tiene este tipo de pensamientos. Tomando una taza nada más, por favor. Este cuadrito es muy representativo de cómo es que Beck trabaja. Beck también va a trabajar con acontecimiento, con B, con C, incluso con D. Al igual que el cuadrito de terapia racional emotiva de Ellis, que también trabaja con el ABC, que es la terapia ya, esa es la TREC, pero la TREC, que es terapia racional emotivo-conductual, va a trabajar con el A, B, C, D y E. Que ahorita les explico, pero bueno, le quiero dar más importancia a Beck porque es algo que les funciona más cuando están con la persona que tiene una crisis o que tiene la ideación suicida o la conducta suicida, ¿no? ¿Ya todos tienen la hojita? ¿Sí? Ok. Vamos a ubicarnos principalmente a el cuadrito que dice acontecimiento. Ese va a ser nuestro primer punto de partida, que viene siendo la letra A. Aquí este acontecimiento, por ejemplo, ahí viene equivocarse a dar una opinión, ¿no? Vamos a tener un acontecimiento, una situación. Si, por ejemplo, la compañera, ¿no?, tiene miedo a dar una opinión, a lo mejor no le quedó claro algo y el acontecimiento es no, que tengo miedo de equivocarme a dar mi opinión porque no sé si lo que yo digo es de manera, o sea, cierto, a lo mejor estoy mal, ¿no? Seguramente es una tontería y esto no es aislado,
no es porque esté la compañera aquí y así lo piense, seguramente es una forma en la cual se relaciona en la gran mayoría de toda su vida, en todas las relaciones, ¿no? Poniendo como ejemplo. Y entonces, es el acontecimiento. Posteriormente seguimos la flechita y nos vamos a los pensamientos automáticos. Es ahí donde la persona empieza a tener toda una ráfaga de pensamientos automáticos que tenemos: nunca aprenderé, le he defraudado, pensarán que soy un imbécil, un tonto, ¿no? Ahí vienen todos los pensamientos. Tenemos el acontecimiento y posteriormente los pensamientos automáticos. Y Beck nos hace utilizar los 3 canales de respuesta, ¿no? Los 3 canales de respuesta es las emociones, por ejemplo, las conductas y las respuestas físicas. Las emociones son sentir tristeza, ansiedad, la emoción que me provoca el hecho del evento, ¿no? Si yo me estoy pensando en que soy un tonto por lo que voy a preguntar y lo que yo pregunto no tiene sentido, seguramente esa persona empieza a sentir una emoción. Y la emoción es: me siento triste, ¿no? O sea, me siento triste, me siento incompetente, me siento basura, ¿no? Esa es una emoción. Y después nos vamos a las conductas, ¿no? La conducta es evidente, ¿no? Es algo que se observa, y la conducta es evitar posiblemente nuevas opiniones. Ya no lo hago, ¿no? Pasa como por ejemplo cuando reprobamos un examen, ¿no? Ya no quiero hacerlo, ¿no? Porque ¿para qué? Lo voy a volver a reprobar. Mejor ya me quedo así, en un estado de confort. Así está bonito, así no siento feo. Es como un mecanismo de defensa, como un caparazón que nos ponemos para ya no volverlo a hacer, ¿no? Conductualmente ya no lo voy a hacer. Y después nos vamos a las respuestas físicas, ¿no? Por ejemplo, un malestar estomacal, ¿no? Ese es a veces mucha gente, ¿no? Yo he conocido a muchos usuarios que les dan ganas de ir a vomitar, por ejemplo, ¿no? Están en una situación así y de repente se salen corriendo, ¿no? Porque ya tienen náuseas, ¿no? Empiezan con las náuseas y con las ganas de vomitar. Hay gente que me ha reportado, por ejemplo, que dicen: es que tengo aquí como algo atorado, ¿no? O sea, tuve una vez un usuario que comentaba: es que siento aquí como si tuviera un hueso de pollo, ¿no? Atorado, ¿no? Y dijo: es que ya hasta he ido al doctor y no tengo nada, ¿no? O sea, yo pensé que tenía ya algún ganglio inflamado o algo por el estilo, y no tenía nada. Y eso le provocaba un malestar para poder comer, ¿no? O sea, es que cada vez que como, pues de aquí no pasa y va para afuera, ¿no? Eso es algo fisiológico, ¿no? Cuando empiezan a sentir esa sensación, quizás, o a veces hay gente que le duele la cabeza, ¿no? Que es un dolor de cabeza insoportable, empiezan incluso hasta a marearse. Esas son las reacciones fisiológicas. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí. Y posteriormente nos vamos a los supuestos y a las creencias. Y estos son, como les había mencionado, que había comentado su compañera. Entonces, las creencias que decía de los esquemas, ahí vamos a verlos ubicados, los supuestos y las creencias. Un supuesto ya es cuando yo tengo algo más selectivo, cuando yo ya de mi esquema, abstraje algo selectivo que estoy pensando en este momento. Que vamos a tener, por ejemplo, soy un inepto, ¿no? Ese de ser un inepto no es porque hoy me regañó la profesora o porque reprobé el examen. Trae toda la historia, esquema anteriormente, ¿no? Seguramente ya le han dicho, ya lo ha confirmado en muchas ocasiones, ¿no? Posiblemente, a veces uno crece, ¿no? Por ejemplo, con papás, que se nos dice, ¿no? A veces la típica comparación, ¿no? De tu hermana es mejor que tú,
deberías de aprender a ella saca puros 10, es ella, ya terminó una carrera y ella aparte trabaja, vete tú estudiando psicología, ¿no? En vez de que estuvieras estudiado doctor o abogado, ya tendrías el dinero aquí en la mano, ¿no? Pero no, siempre fuiste una mediocre, ¿no? Siempre, ¿no? Y que fuiste a estudiar psicología porque eres una mediocre, ¿no? Cuando nos dicen eso, a veces uno dice, no, pues no hace daño, no afecta, no es así. Gran parte de lo que nosotros somos en el aquí y ahora es porque compramos la creencia, la idea de que así éramos. Y hay gente que tiene toda capacidad y es muy capaz, pero se bloquea precisamente porque pues si mis papás, que se supone que son la gente que debe de estar conmigo, que debe de apoyarme, que debe de quererme, me está diciendo esas cosas, pues ¿qué me espero del exterior? Entonces me llega un tipo después, mi novio, ¿no? O mi novia, y me empieza a decir, ¿no? Es que no seas tontita, miras bien las cosas, es que luego pues, se te van las cabras, no eres media tontita, no seas mensita, pon más atención. Pues me la voy a creer. Me voy a creer que soy una tontita y una mensita. Y entonces voy a dejar de pasar esas cosas. Lo voy a ver como natural. Pero viene a partir de mi esquema, ¿no? Pero va a llegar un punto en que yo ya no me voy a sentir bien. No quiere decir que por toda la vida me maneje de manera inconsciente, ¿no? Así como, sí soy una mensita, sí, ¿no? No, va a llegar un punto en que me voy a sentir mal cuando ese novio me dice, mira, ahí viene el camión de la basura, súbete porque es tu transporte. Así tuve una usuaria que así le dijo su novio y ella lo asumió, pues sí, ¿no? Pero me dijo, así me sentí mal, ¿no? Cuando uno dice, bueno, me siento mal, tengo una emoción de tristeza, de enojo, de frustración, entonces ahí es cuando sé que el pensamiento, la creencia, el esquema ya no está siendo funcional y el esquema se activa en ciertas situaciones. Tengo varios esquemas, pero pueden permanecer, por llamarlo de alguna forma, dormidos, o sea, estáticos. Ahí está mi esquema, pero basta un momento, una situación, un evento para que este esquema se active. Y ahí es donde nosotros tenemos los supuestos y las creencias, ¿vale? Y bueno, después de los supuestos y las creencias, nos vamos a ir a analizarlo de forma de los sesgos y errores cognitivos que les acabo de mencionar algunos, como el pensamiento dicotómico, la generalización, incluso también tenemos la minimización, ¿no? O sea, todo lo minimiza, aunque haya sacado 10 en el examen, pues lo hice de puro churro, ¿no? Fue así como de manera por generación espontánea, seguramente le di lástima a la profesora y me ayudó, quién sabe qué pasó, pero yo no creo haber merecido ese 10, pero bueno, no se da cuenta eso es por eso. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Sí? Bueno, es que se corta el video cada 45, ¿no? Ok, no pasa. Ok, nos vamos a un receso, regresamos a los 15 minutos, ¿no?